será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga grande, abundantemente. Que sea el Señor hablando a nuestros corazones y que podamos tener la gracia de rendirnos ante su palabra. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12. Romanos 14, 1 al 12. Nos colocamos en pie y cada uno de ustedes que están observándonos desde sus pantallas, va a ser proyectada la Biblia para que la pueda seguir. ¿Hay alguna variación? La Biblia que se proyecta es la Biblia Reina Valera Antigua, por lo tanto van a haber algunas palabras que son diferentes a la que yo voy a leer, pero en síntesis lo que está expresando es lo mismo. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contienda sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oremos. Señor, ayúdanos a discernir esta palabra, tu palabra. Permítenos, Señor, poder ser apegados al texto bíblico, a no torcer, Señor, el mensaje que allí está contenido, y que el mensaje expuesto, Señor, a través del apóstol Pablo, sea, Señor, ese que recibamos como exhortación, como enseñanza. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a rendirnos y a exponernos ante la palabra, a mirar la palabra como un espejo,
Señor, donde podemos ver nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, para que tu palabra transforme, nos santifique, transforme nuestro caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. El mensaje de hoy se llama Libertad Cristiana y Conciencia. La libertad cristiana y la conciencia. Y vamos a analizar en medio de todo que la libertad cristiana debe estar sometida al señorío de Cristo, gobernada por el amor y ejercida con una conciencia que está cautivada por la palabra de Dios. Porque cada creyente va a dar cuenta, vamos a dar cuenta al Señor. Y al estudiar esto, es tan importante porque va a tocar algunos tópicos muy importantes que tienen que ver con aquellas cosas que parecieran, no están de manera explícita en la Escritura y da libertad a la conciencia nuestra de que podamos juzgar sobre ello y unos podrían pensar una cosa sobre un tema y otros podían pensar otra. Y entonces allí entra en juego la regulación de la Escritura. Comienzo de esta manera diciéndoles esta historia. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el submarino británico HMS Seal quedó atrapado en un campo de minas en el mar Británico. El comandante Rupert Lonsdale sabía que cualquier movimiento equivocado podría destruir el submarino y matar a toda la tripulación. Y la situación era desesperante. Pero el peligro no estaba solamente fuera del submarino con las bombas que estaban alrededor de él. El peligro se hallaba dentro también. Porque habían hombres con diferentes responsabilidades, con diferentes opiniones, con diferentes criterios de cómo se debían hacer las cosas. Así que en situaciones normales cada uno podía tener su propia opinión, pero en aquella circunstancia había una realidad superior. Todos estaban bajo una autoridad, bajo la autoridad del comandante del submarino. Y todos debían actuar teniendo presente la decisión unánime o la decisión que le daba el comandante a cada uno de ellos. Y todos debían tener claro que un movimiento independiente, particular, que suele pasar mucho en nosotros, es que todos dicen esto, pero yo pienso esto. O sea, un movimiento, una decisión independiente, individual, podía llevarlos a la muerte. Y mi hermano, la Iglesia de Cristo también navega en un mundo de opiniones. Y hay asuntos claramente establecidos por Dios, pero también existen asuntos en los que cristianos verdaderos pueden llegar a conclusiones diferentes sin dejar de ser cristianos verdaderos. Y ahí es donde está el peligro. Porque el problema no solo es tener opiniones diferentes. El problema comienza cuando convertimos nuestras opiniones en leyes divinas. Cuando hacemos pecado a aquello que Dios no llama pecado. Y cuando juzgamos como libertad aquello que Dios en la Escritura lo condena de manera radical.
En otras palabras, cuando decimos esto es pecado y no lo es, y cuando decimos esto no es pecado y sí lo es. Cuando nuestra libertad hiere la conciencia de otro creyente. Y por eso Romanos capítulo 14, mi hermano, va a llevarnos al centro de esta verdad. Que Cristo es el Señor de la conciencia y que nosotros no somos jueces de nuestros hermanos. Pero hay una verdad profunda aquí, que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Cada uno de nosotros. Debemos comenzar con esto. Pablo aquí no está hablando de personas inconversas. Pablo aquí está hablando a creyentes. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Está hablando a personas que pertenecen a Cristo. Y en Romanos, dentro del contexto todo lo que hemos visto en Romanos, de los capítulos 1 al capítulo 11, usted sabe, y lo hemos estudiado, Pablo expone el Evangelio. Él viene de exponer el Evangelio donde dice que el hombre está bajo pecado, que la justificación es solo por la fe, que la justicia viene por medio de Cristo, que la salvación le pertenece de manera soberana solo a Dios. Y en Romanos capítulo 12, Pablo empieza a mostrarnos las implicaciones de ese evangelio y la manera práctica de la salvación. O sea, cómo nosotros, como el creyente, debe presentar su cuerpo como sacrificio vivo para demostrar con su vida aquello que cree. Aquello que cree. La lucha más fuerte del creyente, ¿sabe cuál es? No solo estar convencido de que es creyente, sino demostrar que es creyente. Así que el apóstol Pablo en el capítulo 12 nos empieza a decirnos que debemos amar al Señor, servir, que debemos tener perseverancia y que debemos obedecer. Y en el capítulo 13, que ya lo terminamos, nos empezó a hablar de someternos a las autoridades civiles, de amar al prójimo y de cómo comportarnos con nuestros enemigos. Y ahora Pablo llega aquí a un problema inevitable dentro de una iglesia compuesta por personas diferentes. ¿Cómo deben convivir cristianos que tienen diferentes convicciones sobre asuntos secundarios? ¿Ustedes entienden lo que es asunto primario y asunto secundario? El asunto primario son las ideas claras que plantea el cristianismo y que nos hace creyentes, según las escrituras. Por ejemplo, un tema primario es Cristo es Dios. Es un tema primario. Si usted dice, yo creo en Cristo, pero no creo que Cristo sea Dios, creo que Cristo es un profeta, pero no Dios, usted y yo no nos podemos llamar hermanos. Así sencillo. ¿Por qué? Porque eso es un tema principal del cristianismo. Cristo es Dios. Eso es un tema principal, primario. Un tema secundario. Bueno, dentro de los temas principales está la Trinidad. Por ejemplo, nosotros creemos en un Dios verdadero manifestado en tres personas. Un Dios en tres personas. Si usted no cree eso y si usted dice, no, yo soy unitario, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, solo que se manifiesta de diferentes maneras, pero una sola persona. Si usted es unitario, usted y yo no podemos llamarnos hermanos. ¿Oíste? No podemos llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque todo el globo de las Escrituras nos manifiesta la gran doctrina de la Trinidad. Estamos aquí, ¿verdad? Ok, pero hay asuntos que son secundarios, que nos pueden hacer llamar hermanos, que somos hermanos, pero, que usted puede tener una opinión diferente a la mía.
Por ejemplo, hay cristianos que somos amilenialistas, que creemos que estamos en el milenio y que la primera venida de Cristo, la primera venida de Cristo, el Señor Jesús encarceló al enemigo, lo ató y entró la era de la iglesia, y que la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando venga Cristo, Cristo va a ser visto por todo ojo y es donde el Señor viene para establecer juicio. Nosotros no creemos que el Cristo viene para amarrar al diablo y que el diablo está suelto ahora, o sea, que no lo amarró en la primera venida, sino que lo viene a amarrar y que después que lo amarra, entonces va a venir un espacio de 1000 años para volverlo nuevamente a venir, para después nuevamente a soltarlo. O sea, yo eso no lo creo por las escrituras así. ¿Sí? Usted podría ser no amilenialista, podría ser usted premilenialista y usted podría decir, no, nosotros no estamos en el milenio, viene un tiempo de un milenio cronológico donde Cristo viene y donde va a estar el diablo y van a pasar 1000 años exacticos y después viene, usted puede creer eso. Ahora, eso es un tema secundario. Usted y yo nos podemos sentar en una misma iglesia y somos hermanos, creyendo usted eso y yo creyendo lo otro. ¿Me hago entender? Pues hay temas principales, primarios, los que nos dividen, en donde no nos podemos llamar hermanos, y hay temas secundarios. Ahora, aquí el apóstol Pablo nos da unas instrucciones acerca de esto. Y lo primero que tenemos que ver referente a esto, el primer consejo está en el versículo 1. Debemos recibir al débil en la fe sin contender sobre opiniones. Sin contender sobre opiniones. Mire lo que dice la escritura en el versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. La palabra recibid implica aquí recibirlo como hermano. No implica recibirlo así como en la puerta. Bueno, bienvenido. No. Cuando habla de recibir, está hablando, recíbanlo como hermano. Pero ¿cómo lo está llamando? Débil. Débil. No significa simplemente tolerarlo dentro del mismo edificio. Lo que significa es aceptarlo dentro de la comunión cristiana. Y débil, el débil también pertenece a Cristo. Pero cuando hablamos de débil, no estamos hablando de esa clase de debilidad donde la persona claramente no es cristiano. No es cristiano. Estamos hablando de el débil es alguien que tiene un concepto en un aspecto secundario diferente a mí. Ahora, para que un hermano tenga un aspecto, una opinión diferente, tiene que ser un estudioso de las escrituras. ¿Ok? ¿Quién va a sostener un aspecto si no estudia la escritura? Ese hermano estudia la escritura y ve un punto secundario de una manera diferente a como lo veo yo. Y Pablo no está diciendo, expúlsenlo, desprécienlo, oblíguenlo inmediatamente a pensar como ustedes. No dice eso. Dice cómo, recíbanlo. Y aquí debemos entender correctamente esa expresión débil en la fe. No significa incrédulo. Tampoco significa alguien moralmente inferior. Se refiere al creyente cuya conciencia aún tiene limitaciones en determinados asuntos de la libertad cristiana. Probablemente el contexto romano incluía diferencias relacionadas con alimentos y los días especiales, especialmente entre creyentes procedentes del judaísmo, porque habían prosélitos, ¿sabes? El prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo y seguía las prácticas judías. Y los creyentes gentiles. Entonces tú te imaginas un judío apegado a esas normas de la tradición judía y se reunía con un gentil que decía, esas prácticas no las voy a hacer yo. Entonces tú te imaginarías a un judío diciendo, y te vas a comer ese cerdo. Y el gentil diciendo, oye, ¿cómo que no? Y tan sabroso que es con yuca. Yo me lo puedo comer, pero no puede ser. Porque es que para mí es pecado comer cerdo, porque el cerdo es un animal de pezuña. Y eso está prohibido en la ley.
Y el gentil decir, "Ay, pero ya Pablo nos explicó esto, y Pablo nos explicó, y tú no aprendiste de la... Pues pensar en su mente, este no aprendió de cómo Dios trató a Pedro ni nada. No. Pero ¿qué hace? Ahí, en un enfrentamiento de eso, puede pasar dos cosas. Que esos dos hermanos empiecen a pelear y a decir, lárgase de aquí, porque aquí no aceptamos a ustedes como judíos. Usted lo que es un legalista, váyase de aquí. Y el otro tampoco a menospreciar a este y decir, tú lo que eres un libertino, tú no eres ningún cristiano, tú no amas a Dios. No, fíjate, eso podría pasar. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando se enfrenta a esa situación, debe apuntar directamente a el corazón de cada quien. Sopórtenlo. Tú que tienes más entendimiento de esto, soporta al hermano, recíbele. No entren en discusiones. Entonces, mi hermano, el problema era lo que pensaban que significaba eso delante de Dios, lo que comían y los días que ellos guardaban. Y aquí hay una tremenda lección pastoral, mi hermano. La madurez cristiana no consiste en conseguir que todos piensen exactamente como yo pienso en asuntos secundarios. Imagínate. La madurez cristiana no consiste en hacer que todos piensen como yo pienso en asuntos secundarios. Por eso a mí me encanta sentarme cuando y oigo a un hermano, pero yo pienso esto de esta manera. ¿Verdad? Si yo lo que voy a evaluar como pastor es si esto es un punto principal de la doctrina, si yo veo que es un punto secundario, ¿verdad? Yo le digo, pero van acá, ¿por qué no te estudias estos pasajes? ¿Verdad? Y yo también empiezo a estudiar y es bonito, pero sin entrar en ¿qué? En conflictos. Mi hermano, no para contender sobre ¿qué? Sobre opiniones. La palabra opiniones puede referirse a disputas o razonamientos o discusiones. Pablo no está condenando el pensamiento teológico. No, señor. Y yo les animo a ustedes para que estudien las escrituras, hermano. Mire, yo quisiera tener esa clase de retos profundos aquí dentro de la iglesia. Usted agarre y me diga, ven acá, pastor, vamos a sentarnos. Estoy pensando esto y esto y esto, y mire lo que dice la escritura. Pero es que, hermano, no se conforme solo con las predicaciones los domingos. Lea, estudie. Eso sí, no se ponga a estudiar por TikTok, porque es que hay unos que tienen a TikTok como si fuera la universidad de ellos, el seminario de ellos. No, si usted se pone a estudiar por TikTok se va a confundir. Estudie seriamente, léase un buen libro. Lea la escritura a la par de un buen libro, y si no sabe, y si no reconoce un buen libro, porque usted dice, ¿verdad? Pues, entonces pregunte, pastor, ¿qué libro me recomienda sobre este tema? Así que la iglesia debe estudiar, mi hermano. La iglesia debe interpretar, debe argumentar, debe defender la verdad. Pero existe una diferencia entre buscar la verdad y otra en convertir mis opiniones en una prueba de comunión cristiana. Así que la iglesia no puede tratar como doctrina aquello que Dios no ha establecido como doctrina. Oye, y eso sucede mucho en muchos lugares. Esta persona no es cristiana. ¿Por qué dice que no es cristiana? No es cristiana. Tú no te das cuenta que usa tacones. ¿En serio? No es cristiana porque usa tacones. No, porque la cristiana usa suela bajita, como yo. Y vemos una cantidad de opiniones diferentes, ¿sí te das cuenta? Pero juzgan al otro enseguida. Juzgan el cristianismo en otra persona. Lo segundo es, el que come no debe despreciar al que no come. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbre.
Así, Pablo presenta estas dos posiciones aquí. Uno entiende que puede comer de todo. ¿Quién cree usted que era? Los gentiles. Y otros, los, los judíos, pues no. Y la cuestión fundamental aquí no es gastronómica, mi hermano. No es eso. La cuestión aquí es espiritual. Ambos creen que están honrando a Dios. Uno comiendo eso y otro dejando de comer lo otro. Uno comiendo de todo cree que honra a Dios y el otro dejando de comer una cosa también cree que está honrando a Dios. Por eso es que es un asunto espiritual. Sí, porque no es un asunto gastronómico. No es cuando yo me siento con usted y le dice, ay, pastor, ¿a usted le gusta el pisingo? Y yo digo, no, a mí no me gusta. A mí no me puede gustar, pero a ti sí puede gustar. Pastor, ¿a usted le gusta la iguana? Y yo digo, no, a mí no me gusta. No, pero a mí me encanta. Yo, a ti te encanta, pero a mí no me gusta. Eso es un asunto gastronómico. El asunto es cuando usted dice, pastor, el que no come iguana no es de Cristo. Entonces ya eso lo convertimos en espíritu, en una cosa espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces tú tienes que obligarme a mí a comer la iguana, aunque no me guste, porque si yo no me la como, para ti yo no soy cristiano. Ahora, aquí presenta dos realidades, mi hermano. Lo primero es no desprecies a tu hermano. En el versículo 3 dice, el que come no menosprecie el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Acá aparecen dos pecados, dos clases de pecados. Y son opuestos. Uno, despreciar. Y el otro, juzgar. Imagínense, el fuerte puede despreciar al débil. Y aquí cuando está hablando del fuerte, está hablando del que ha entendido el evangelio de la gracia. ¿Sí me entiende? O sea, el que ha entendido el evangelio de la gracia es fuerte. Pero el que es débil todavía sigue con ese asunto de que si te pintas los labios, no eres cristiano. Si te pones arete, no eres cristiano. Ahora, el fuerte puede pensar que el débil es ¿qué? Es un ignorante, es un legalista, es un poco maduro, que no entiende mejor la Biblia, que él sí comprende la doctrina y la Biblia. Y puede entrar en un sentimiento de ¿qué? De desprecio. Pero el débil, ¿verdad? Pero el débil puede cometer el pecado contrario al desprecio. Si hace eso, entonces esta persona no es cristiana. Eso puede decir el débil. Esta persona no es cristiana porque está haciendo eso. Entonces ven a un hermanito allá que ven a un hermanito que de pronto en un cumpleaños tomó y brindó. Pero como para el débil cree que el hermanito debe brindar es con agua panela. Pero cuando agarra la copita de vino y brindó, enseguida el débil ¿qué hace? Ese yo pensé que era cristiano, eso no es ningún cristiano, son más mundanos, alcohólicos. ¿Sí se da cuenta? Un cristiano no haría eso. Entonces ambos están equivocados. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido tanto al uno como al otro. Así que mi hermano, y esto es una frase, esto encierra todo en una frase devastadora o en una palabra devastadora. Orgullo. El problema nuestro, de nuestro corazón, ¿sabe cuál es? El orgullo. Así que si Dios ha recibido a mi hermano, eso es lo que debemos pensar, yo no puedo rechazarlo, porque no comparte conmigo una opinión secundaria. Lo otro es que Cristo es el Señor del creyente. Versículo 4. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pablo utiliza aquí una pregunta que destruye el orgullo. ¿Tú quién eres? Cada vez que uno le pregunta, ¿han visto a alguien metido así en las conversaciones? O a alguien que intenta opinar y le dicen así
con un frenón en seco le dice, ven acá, ven acá. ¿Tú quién eres? Pablo usa eso mismo y frena el orgullo. No significa que nunca debamos ejercer un discernimiento y que la Biblia no esté ordenando a juzgar las cosas correctamente. No, no, no. No está diciendo que debemos identificar lo que es pecado, ni está diciendo que debemos disciplinar cuando corresponde. Y tampoco está diciendo que que no debemos contender por la fe, porque también la Biblia nos manda en la carta a Judas que debemos contender ardientemente por la fe. Pero mi hermano, no con nuestros hermanos. La apologética no se hace con nuestros hermanos. La defensa de la fe se hace con el incrédulo, con el inconverso. Así que mi hermano, Pablo entonces aquí está hablando de asumir una autoridad que no nos pertenece. El hermano es criado de otro. Ese es criado de otro. Y él le está diciendo, ¿y tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Así que mi hermano es un criado de otro. ¿Quién es ese otro? Cristo, del mismo del que tú eres criado. Así que para su propio Señor él está en pie, y si cae para su propio Señor. Si está firme, estará firme por su propio Señor, porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Firme. Así que mi hermano, nuestra seguridad final no depende de que todos los hermanos aprueben nuestras decisiones. Depende de quién, de Cristo, de Cristo. El verdadero creyente persevera porque Cristo es poderoso para sostenerlo. Y aquí aparece una verdad fundamental, mi hermano. La perseverancia de los santos descansa finalmente en la perseverancia o la preservación soberana de Dios. Nosotros perseveramos porque Dios persevera por nosotros, persevera en sostenerlo. Entonces, Cristo es el que sostiene a los suyos. Cristo es el que sostiene a los suyos. Lo otro es la libertad cristiana. Debe servir. Mi hermano, para que nosotros vivamos delante del Señor, pero como el Señor dice en su palabra. Versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora Pablo introduce aquí otro asunto, los días. Mi hermano, algunos consideraban determinados días como especiales o importantes, y otros entendían que todos los días eran iguales. Pablo no dice, todos tienen razón. Él dice, cada uno esté plenamente convencido. ¿De qué? De lo que cree. De lo que cree. Esto nos enseña algo fundamental. La libertad cristiana no es hacer lo que se me antoja. La libertad cristiana significa vivir delante de Dios con una conciencia informada ¿en qué? En la palabra de Dios. A mí me asombra porque creo que el gran mal que existe dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia general, es que muchos van, pero están rigiendo sus vidas. ¿Sabe por qué? Por su propio parecer. Y yo oigo mucho cuando aconsejo, cuando hablo, cuando oigo a los hermanos discutir entre ellos sobre ciertos asuntos, que dicen, pero a mí me parece, no, pero es que a mí me parece, no, pero es que a mí me parece. Y en esto, no, pero hermano, que a mí me parece, y otro, es que a mí me parece.
Y yo me quedo acá como viendo desde la barrera diciendo, bueno, ¿y cuándo de ellos dirá, es que esto es lo que a Dios le parece? Porque justamente las personas dicen, a mí me parece que yo debo hacer esto. A mí me parece que esto no es malo. Esto no es malo. Pero cuando tú empiezas a cambiar ese lenguaje diciendo, la escritura dice, y yo la interpreto de esta manera, la escritura dice que esto no lo debo hacer. O que en esto tengo libertad para hacer. ¿Y sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué el tanto me parece? Porque no estudian las escrituras. No estudian las escrituras. Hermano, la libertad cristiana no es hacer lo que se me antoja. La libertad cristiana significa vivir delante de Dios con una conciencia que está transformada, informada ¿en qué? En la palabra de Dios. Y acordémonos también, ¿se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero, cuando escribió sus 95 tesis y las publicó, él fue ¿qué? Él fue acusado de herejía. Herejía. Y fue llamado. Y le dijeron, te hemos llamado para que te retractes de eso que tú acabas de escribir. La gran lección que nos dio Martín Lutero fue su gran respuesta. Mire, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. O sea, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que son mis convicciones, no es lo que me parece a mí. Es lo que yo he estudiado y estoy convencido por la palabra. Por lo tanto, convénzanme por las escrituras y yo me retracto. Pero si no, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y no es bueno irse en contra de Dios ni de la conciencia. Mi hermano, la escritura es la autoridad suprema. La escritura. Pero la conciencia debe ser respetada. Y nunca debemos obligar a una persona a actuar contra su conciencia. Nunca. Lo que debemos es ¿qué? Lo que debemos es llevarlo a la escritura. Porque mi hermano no va a cambiar el pensamiento por lo que yo piense, sino por la exposición de ¿qué? De la escritura. Hermano, para finalizar, y aquí digo, o para ir finalizando, nos falta un tiempo. Bueno. Dice, todo debe hacerse para el Señor. Versículo 6. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Mi hermano, a mí esto me sorprende porque nosotros a veces redundamos la palabra en. Si haces esto, ¿qué dice la Biblia? Dice esto. Si lo hace, es malo. Y si no lo hace, es bueno. Pero aquí está diciendo una cosa, unos hermanos que pueden hacer una cosa y otros que pueden hacer otra del mismo punto. Y ambos todavía están diciendo, Pablo, el uno lo hace para el Señor y el otro también lo deja de hacer para el Señor. Qué tremendo esto, mi hermano. El cristianismo no consiste simplemente en yo quiero. La pregunta es, ¿qué honra al Señor? Y esto debe, mi hermano, esto debe ser la norma para nosotros. Esto debe ser. Así como estudiaba con Andrés, dice, estudiábamos estos días, la Constitución Política de Colombia es la norma de normas. La norma de normas. Mi hermano, la norma de normas nuestra, ¿cuál es? La palabra. La palabra. Y esa norma lo que nos debe llevar es a pensar, esto honra al Señor. O sea, si yo, hermano, si yo me paro voy caminando, hace mucho sol, y me paro en un expendio, porque hace un solazo, y digo, hey, dame una cerveza fría.
y usted pasa y me ve a mí tomándome una cerveza fría. ¿Usted qué piensa? Mire, mi hermano, inmediatamente viene enseguida. Esto es pecado, esto es pecado. ¿Verdad? Ahora, yo pregunto lo siguiente. Esto es un compendio de muchas cosas. En síntesis general, si yo me la tomo, ¿sigo siendo cristiano o ya dejé de ser cristiano y soy pecador? Sigo siendo cristiano. Ahora, el segundo, yo desde esa posición debo pensar, ¿esto honra al Señor aunque no sea pecado? Entonces sí debo pensar eso. Y si pienso, esto honra al Señor, ¿qué debo hacer? Pensar, si otro hermano pasa y es débil en la fe y me ve y dice, uy, qué horrible esa cena que yo acabo de ver, mira, yo no vuelvo a creer más nunca en los pastores, ni vuelvo a creer más nunca en el Evangelio, no vuelvo más nunca a la iglesia, entonces habré, a través de la libertad que yo considero no es pecado, habré ofendido a quién, a mi hermano, y habré servido para mal testimonio del Evangelio. Entonces, en síntesis general, ¿qué debo hacer yo? No tomarlo, no hacerlo, no hacerlo. Esto es una cosa completamente diferente, porque ahora no vayan los hermanitos a usar ese ejemplo para decir, ah, no, con que eso es así. Entonces, ahora no una, dos, tres y una canasta y empiezan a emborracharse, mi hermano. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Ay, hermano. Así que, mi hermano, lo que sí debemos saber es que honra al Señor. Lo que nos debe preocupar es siempre preguntarnos, ¿esto honra al Señor? El que come, mi hermano, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come. El que observa el día, lo hace para el Señor. Y el que no lo observa, tampoco. Hay gente que nosotros creemos, este es el día del Señor. Hay otros que vienen y dicen, hombre, que todos los días son del Señor. O sea, para ellos, todos los días son como un domingo. Para nosotros, un domingo es una parte especial, es un día especial que aunque es verdad que todos los días son días que en los que estamos llamados a honrar al Señor, hay un día especial para congregarnos. Entonces, si nosotros vemos los que observamos, ¿verdad? Y guardamos el día del Señor y estamos en el día domingo y vemos a otro que de pronto viene y dice, ah, eso no importa. La idea es, hermano, no juzgar mientras sea un cristiano, porque el que no es cristiano, mi hermano, le va a dar una importancia cero a congregarse, cero. O sea, le va a importar nada. Pero el que es cristiano y considera que todo eso es del Señor, va a buscar procurar durante su semana, buscar congregarse, ¿verdad? Pero no le dará tampoco la importancia, podría darse de que no le dé la importancia a la congregación el día domingo. Y acá los hermanos no tienen opción. ¿Por qué? Porque nos congregamos los domingos. O sea que si no te congregas el domingo, no te congregas durante la semana. Entonces, pero podría darse ese caso. Hermano, yo dejo de ser el centro y aquí Cristo viene siendo el centro. Y en todo lo que hagamos, lo que debemos es dar gracias ¿qué? A Dios. Y aquí está lo extraordinario, que la libertad cristiana no conduce a arrogancia, conduce a una gratitud. La comida se convierte en adoración para Dios. Si comemos para el Señor. Si nos vestimos para el Señor. Si nos abstenemos de algo, esa abstinencia es para quién? Para el Señor. ¿Ok?
Y termino diciendo, nadie puede vivir para sí mismo. Porque la idea aquí no es vivir para sí. Versículo 7. Ninguno muere para sí o vive para sí. Mi hermano, aquí es el asunto de que mi cuerpo, mi decisión, mi libertad y todo lo que yo hago y todo lo que yo quiero, todo es para quién, para el Señor. Acostumbrémonos a eso, a vivir para el Señor. Por eso es que nuestras decisiones son muy importantes, hermano. Lo que tú hagas siempre debe estar marcado bajo el criterio de ¿qué considero yo de la Escritura? Y esto es para honrar al Señor. Nuestra motivación siempre debe ser honrar al Señor. Porque si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. La Biblia lo dice, leamos rápidamente los versículos siguientes, dice, versículo 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, o sea, el otro, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y el versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, y en eso debemos centrar la conclusión de todo. Cada uno dará que cuenta a Dios de sí. Mi hermano, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Pablo está citando aquí Isaías 45:23, donde toda rodilla, toda lengua, todo ser humano, todos se doblarán delante del Señor, nadie escapará. El ateo va a comparecer delante de Dios, el religioso va a comparecer, el poderoso va a comparecer, el pobre va a comparecer, el pastor, el miembro de la iglesia, el teólogo, todos compareceremos delante del Señor, mi hermano. Así que no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuántos libros nos leímos, no importa cuántas discusiones hayamos tenido al final o hayamos ganado, aquí al final es que todos, mi hermano, nos arrodillaremos delante del Señor. Y el Señor, mi hermano, nos va a pedir cuenta a cada uno de todo. Mi hermano, cada uno dará cuenta. ¿Dará cuenta de quién? De sí. O sea, de sí mismo. El Señor no te va a preguntar allá cuando tú estés, oye, ven acá. ¿Y qué opinas? ¿Y cómo te pareció Luis? ¿Y cómo te pareció Javier? A ver, dime un cuentecito ahí de Javier o algo. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú de...? No, aquí, ahí, delante del Señor, se acabaron lo que vistes de uno y de otro. Allí vas a dar cuenta de ti mismo. De ti mismo, mi hermano. Amén. Así que, mi hermano, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos juzgando a los hermanos? ¿Nos las pasamos criticando y diciendo, este no es cristiano, este no es cristiano? Eso es puro cuento, ese fulano de tal... Pasamos criticando o pasamos menospreciando diciendo, ay, es más ignorante, ignorantísimo. Yo sí comprendo la escritura, pero esto es ignorante. O nos las pasamos buscando peleas, porque hay unos que buscan, pero son buenos para buscar peleas. Entonces empiezan, oye, ven acá, ¿tú qué opinas de este pasaje? Pero no están pensando en aprender de ese pasaje. Están ya llevan el puñal, la lanza, todo listico, ya afilado con anticipación para que el hermano dé la opinión y él empezar a discutir. La Biblia no es para eso, mi hermano. La Biblia no es para eso. Así que, mi hermano, disfrutemos de la libertad cristiana, no para juzgar, sino para honrar al Señor. Amén. Coloquémonos en pie.
Gloria a Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, Señor, has hablado a nuestro corazón. Y hoy, Señor, nos has exhortado y nos has persuadido por tu palabra, Señor. En primer lugar, a amar más a mi hermano que una diferencia secundaria de opinión. Me has persuadido y me has exhortado a no ser orgulloso, Señor, cuando encuentro a un hermano más débil que yo. A saber la realidad también, Señor, que yo no soy fuerte de manera general, sino que frente a unos hermanos podría ser fuerte y otro débil, pero frente a otros que tengan mayor conocimiento que yo, allí yo seré el débil. Y por lo tanto, Señor, por lo tanto, esto mata nuestro orgullo personal. Nos sitúa en el lugar, Señor, de hacerlo todo con libre conciencia, y esa conciencia nutrida y gobernada por tu palabra. Pero Dios, en última instancia, que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria tuya, Señor. Que esa sea nuestra principal motivación. Queremos vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos. Te lo pedimos. Líbranos, Señor, de llamar pecado aquello que tú no llamas pecado. Y guárdanos, Dios mío, de tomar con libertad y y sin importancia, llamando, Señor, a algo que tú llamaste pecado, nosotros llamándolo bueno y no diciendo que es pecado. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a juzgar con justo juicio. Líbranos, Señor. Líbranos de la pasividad de la lectura de tu palabra. Y antes, por el contrario, permítenos que cada día, Señor, estemos inmersos en tu palabra, con la disposición de aprender más de ti y con la disposición, Señor, de poder nutrir nuestra mente para juzgar las cosas conforme a tu palabra y no irnos en contra de esa conciencia una vez esté cautiva por tu palabra, sino a hacerlo, Señor, a hacerlo con fe, con convicción, Señor amado, pero sin orgullo. Ayúdanos a recordar que todo lo que no procede de fe es pecado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.